Bueno, voy a grabar, creo que sí, van a ser dos videos, pero voy a grabar el primer video de la devolución del trabajo práctico uno. En general estuvo bien. eh, Me interesa que queden claro algunas pequeñas cosas que se equivocaron. Algunas equivocaciones fueron muy comunes, entonces está bueno que vayan viendo en qué se equivocó la mayoría. Y hubo otro par de cosas que la gran mayoría se equivocó y ahí también me interesa que quede muy claro para todos. Vamos con el primer circuito. Les quiero mostrar que refrescamos cuál era el circuito. Bien, teníamos una fuente de 12 volt, un pulsador, dos LED y una resistencia de 1K. Bien, si yo ejecuto el simulador, al apretar el pulsador los dos LED prenden, obviamente al soltar los LED se apagan. Después vamos a hacer el análisis. Acá yo tengo KinderCAD. Imagínense que no los quiero confundir. Listo. Yo acá estoy utilizando la fuente de 12 volt. No es lo mismo si yo les pido una fuente de 12 volt que me pongan una batería de 9 o una pila de 1,5. O sea, tiene que ser lo que realmente eh, les estoy pidiendo en el circuito. Si en el circuito aparece una batería de 9, bueno, va una de 9. No me hagan esos cambios raros entre una cosa y otra. Segundo, vamos a suponer que yo agarro el pulsador, lo ubico, vamos a suponer que lo ubico acá. Bueno, a ver, por ejemplo, uno me lo ubico acá, en el aire. ¿Ven? Las dos patitas quedan en el aire y dos quedan conectadas. El pobre Tinkercad hace lo que puede y se los va a dejar poner ahí. Pero en la práctica no hay forma de que el pulsador entre en ese lugar. ¿De acuerdo? O sea, no hay forma que entre en este lugar. Entonces, o lo ponían acá o lo giraban y lo ponían abajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, acostumbrémonos a que vaya ahí y listo, no es tan problemático. Bien, algunos los que hacían también era, mandaban un cable y unían. Entonces, ¿qué está pasando? Al negativo de la fuente le conectan el pulsador. Y yo acá en el circuito tengo que el pulsador va al positivo de la fuente, no al negativo. O sea, si este pulsador estuviera acá abajo, de acuerdo, está acá arriba. Entonces, no me lo hagan al revés. Y alguno me va a decir, profe, es lo mismo que esté arriba que esté abajo, el circuito va a funcionar igual. Entonces, puede ser que circuitos distintos funcionen igual. Pero si yo estoy pidiendo, o yo o el que sea, esto piense que son circuitos que por ahí hay que armar, que el pulsador va conectado al positivo, viene un LED, viene otro LED y viene una resistencia, es porque hay que armarlo en ese orden, de esa forma. ¿Este es un circuito serie? Sí, es un circuito serie. ¿Puedo intercambiar todos los componentes y todos van a funcionar? Sí, puedo intercambiar todos los componentes y todos van a funcionar. Pero si después queremos hacer un análisis, por ejemplo, de voltaje, y cambiamos de lugar los componentes, se complica el análisis de voltaje. Entonces, hay que respetar el circuito que se da. ¿De acuerdo? Que yo puedo armar 2, 3, 4 circuitos distintos que funcionan igual, sí, es verdad. Ahora, eso lo podemos hacer cuando estemos más cancheros. Está bien, no es como para hacerlo en el TP1, está bien, en el primero de la materia. Si le doy el circuito en ese orden, por favor, ármenlo en ese orden. Entonces, este cable acá está mal puesto. Si yo pongo el pulsador acá, me voy a fijar. La patita del pulsador que se conecta con la fuente es la patita del pulsador que se conecta con la fuente.
sea, voy siguiendo ese mismo orden. Perfecto. Después van a venir los LED. ¿Está bien? Fíjense que de la otra patita sale un LED. Si yo conecto esta acá, la otra patita o es esta de arriba o es esta de abajo. Acuérdense que no puedo usar la misma que esté en línea. Es esta de arriba o esta de abajo. Si yo agarro un LED, este, ¿se acuerdan que es el ánodo y este el cátodo? El de acá arriba es ánodo, el de abajo es cátodo. Entonces, del otro extremo del pulsador va al ánodo. Si yo este LED lo corro y lo meto acá, no estaría mal ubicado, porque va al ánodo, pero ya la otra patita me va a quedar incómoda de conectar. Entonces, yo también podría haber hecho, le voy haciendo distintas opciones que me han hecho. Vamos a correr el pulsador un poquito más para acá, y entonces voy a conectar esta pata. Entonces el LED yo lo podría poner acá. ¿De acuerdo? O sea, el ánodo con esta patita. ¿De acuerdo? Bien. El cátodo va al ánodo del próximo. El cátodo va al ánodo del próximo. Entonces, si yo lo pongo así, me están quedando en paralelo y no en serie. Es como si yo hubiera puesto un LED acá al lado y conecto ánodo y cátodo. ¿Ven? Ánodo con ánodo, cátodo con cátodo. Eso es lo que yo estaría haciendo acá. Y esto claramente no es lo que les pedí. Entonces, yo tengo que correrlo, ¿está bien? Para que sea ánodo el pulsador, cátodo de uno al ánodo del otro. No les gusta así, bueno, lo ponen acá y se une con un cable. ¿Está bien? O sea, elijan la forma que ustedes quieren, pero que quede muy claro que lo estoy conectando en serie y no de otra forma. ¿Está bien? Y no de otra forma. Bien, hay algunos sin querer que, por ejemplo, acá mandaban cable. Fíjense, el pobre Tindercat me está dejando poner un cable en el mismo agujerito donde yo estoy poniendo el LED. En la vida real, si yo tengo un protoboard, si yo tengo el protoboard y en un agujerito, ¿está bien? En un agujerito puse el LED, no puedo en ese mismo agujerito agarrar un cable, ¿está bien? Agarrar un cable y poner en el mismo agujerito en que me está ocupando el LED. Justamente el protoboard me da, ven, 5 agujeros conectados por dentro. Si yo ocupé este de acá arriba y ocupé este de acá abajo, me quedan 3 libres. Entonces, poner un cable acá, aunque el simulador lo acepte, estoy simulando incorrectamente el armado práctico. Entonces, ahora yo se los acepté a los que hicieron eso, pero en los próximos no se los voy a aceptar. ¿Está bien? El cable debería ir, por ejemplo, de ahí a acá. Bien. Del cátodo del último va la resistencia de un cable. Entonces, un lugar piola sería ese. Yo lo podría poner más lejos y seguir juntando cables, pero tratemos de no usar demasiado cable. Dentro de lo posible, no usar demasiados cables. Entonces, este terminal me queda unido con este cátodo. ¿Ven? Está físicamente unido. Y ahora mando un cable de acá hasta allá abajo. Bien, esa hubiera sido una forma correcta de armar el circuito. Cuando yo inicio la simulación, ¿está bien? Fíjense que la fuente se pone en 12 volts, no hay consumo, hay 0 amperes. Cuando aprieto el pulsador, ahí los dos LED prenden. ¿De acuerdo? Bien.
Si yo se lo estoy agrandando porque quiero un efectito que una pavada. Aprieto el pulsador y los dos LED prenden. Bien. Con esto hubieran respondido correctamente la parte 1A, o sea, armar en Tinkercad de forma correcta el circuito. La pregunta 1B decía, ¿qué pasa al apretar el pulsador? ¿Qué pasa al apretar el pulsador? Los LED encienden. Eso es la respuesta obvia y correcta. De hecho, esta pregunta vale 0,5 puntos. ¿Está bien? Bien. La pregunta 1C. ¿Ambos LED prenden con la misma intensidad o uno más que otro? Entonces, la pregunta es práctica, no es una pregunta teórica, filosófica. No es una pregunta de la materia de electrónica, es una pregunta de práctica. Acabamos de armar un circuito en un protoboard real o en un simulador, aprieto el pulsador y ustedes lo que tienen que hacer es mirar los LED y decirme si están prendiendo igual o no. Y ahí me contestan, en este caso, si ustedes lo miran fijamente a los LED, también lo podemos seguir comentando, los dos prenden igual. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Entonces, ahí viene la justificación teórica de lo que yo estoy viendo en la práctica. Porque es un circuito que está en serie. Entonces, la misma corriente que pasa por el LED 1, vamos a correr el simulador. Ahí, acuérdense, para que un pulsador quede apretado, mantengo apretada en el teclado la tecla mayúscula y ahí hago un clic y con eso el pulsador queda apretado. Si yo me paro acá, ven, están pasando 8,59 miliamperes. Me voy al de abajo, 8,59 miliamperes. Incluso si voy a la resistencia, 8,59 miliamperes. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos sus componentes. Entonces, dos LED que físicamente sean iguales, si por los dos pasa exactamente la misma corriente, deberían prender los dos con la misma luminosidad. Alguno me respondió que el de arriba recibe más voltaje que el de abajo. Bueno, está mezclando cosas. Que un LED esté más cerca de la fuente no quiere decir que vaya a prender más que el que está más lejos de la fuente. ¿De acuerdo? Estamos mezclando cosas. La intensidad de un LED va a depender de cuánta corriente pase por el LED. ¿Está bien? Y no de cuán cerca o lejos esté de una fuente. Después voy a repasar toda la parte de corriente, voltaje y todo eso. Pero a mí no me importa dónde está la fuente, si estoy cerca o lejos. Me importa cuánta corriente pasa por una. ¿De acuerdo? De hecho, si en este circuito teórico la resistencia hubiera estado arriba de todo y el LED estuviera conectado a masa, la corriente sería la misma y el LED prendería exactamente igual. Entonces, el que respondió que uno prendía más porque estaba más cerca de la fuente y recibía mayor voltaje, está mal la respuesta. ¿De acuerdo? O sea, está mezclando conceptos de voltaje con corriente. Bien, entonces vuelvo a la pregunta que tenía dos partes. ¿Prenden igual o distinto? Prenden igual. ¿Por qué? Lo estoy viendo. Prenden igual. Ahí, algún otro incluso me armó un LED verde, un LED rojo, otro amarillo, otro azul. Si yo estoy preguntando por la intensidad, no me mezclen colores. Es difícil ver si un LED verde prende más que uno rojo, porque son colores distintos. Pongan todo del mismo color. ¿De acuerdo? Bien. Y el por qué, la explicación del por qué es justamente porque pasa la corriente por ambos LED. La última pregunta, o sea, la pregunta 1D, es un circuito serie en paralelo y por qué. Bien.
Cuando en un circuito la salida de un componente se conecta a la entrada de otro, la salida de uno a la entrada de otro, y así se cierra el circuito, es un circuito en serie. De hecho, en un circuito en serie hay una sola corriente. ¿Ves? Yo vuelvo a insistir. Si yo me paro acá, están pasando 8,59 miliamperios. Me paro acá, 8,59 miliamperios. O sea, la misma corriente está en un mismo circuito serie. El voltaje, los 12 volts, se van a repartir entre un LED, otro LED y la resistencia. Después vamos a hacer una medición de voltaje para que eso les quede claro. Pero esto es un circuito en serie, claramente es un circuito en serie. Bien, con eso terminamos entonces el circuito 1. Ahora les pido que por favor repasen, no se queden con duda, me consulten. Vamos a hacer la misma explicación con el circuito 2. Claramente el circuito 2 es más complejo.